Deberíamos sufrir el agravio sin poner demandas o quejas. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 7. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Amén y amén. Cuando nosotros leemos los versículos anteriores a este y los que siguen, entendemos el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí en esta epístola a los Corintios. Se está refiriendo a ellos con palabras de exhortación, porque entre hermanos en Cristo no se comprenden en algunas situaciones, se engañan y se traicionan y se estafan unos a otros. Entonces unos a otros se defraudan. Y el que es defraudado, ¿qué es lo que hace? El que sufre el agravio, ¿qué es lo que hace? Poner la queja, pero no poner una simple queja, sino prácticamente poner un pleito sobre la mesa y una demanda sobre las autoridades seculares. Y el apóstol Pablo dice que eso está muy mal. Más bien nosotros, en vez de estar en esas, deberíamos más bien tener la capacidad de sufrir el agravio. ¿Qué significa tener la capacidad de sufrir el agravio? Significa tener la capacidad de poner la otra mejilla cuando nos han dado en la primera. Si nosotros llegamos a ese nivel, a ese punto, eso daría los frutos, o más bien mostraría que nosotros somos capaces de hacer cosas que en la carne es imposible. Demostraría nuestro crecimiento espiritual. Tú quieres saber si has madurado como persona, como hijo de Dios, como hija de Dios en el ministerio. Pregúntate a ti mismo si eres una persona capaz de sufrir el agravio. Muchas veces no hemos sido capaces. No somos capaces de sufrir el agravio porque siempre tenemos que estar allí levantando la mano para decir: voy a hablar esto para defenderme. Voy a decir esto, voy a acusarlo porque me hizo esto, me estafó, me quitó, me robó, o sea lo que sea que haya hecho. Entonces estamos creciendo como hijos de Dios. En esta enseñanza nosotros aprendemos que nos falta crecer y mucho. Nos falta madurar y bastante. El apóstol Pablo dice: por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Entonces no hagamos pleitos. Entre hijos de Dios no tenemos, primero que todo, no tenemos por qué ver que alguien estafe a otro, porque somos hijos de Dios todos. Entre hijos de Dios no deben haber engaños, mentiras, fraudes, agravios. No debería. Y cuando eso suceda, cuando exista el agravio, la estafa, la mentira, ¿cómo debemos obrar? No colocar demandas, no formar un pleito grande sobre eso. Tratar de conversar con el hermano o la hermana en cuestión y hacerlo todo sanamente. Y si la otra persona persiste en el agravio, entonces ya dejar las cosas allí. Y que Dios se encargue, porque Dios es justo. La palabra del Señor dice que Él viene prontamente a saciar a los que claman por justicia. Entonces, crezcamos y maduremos. No seamos como niños, porque eso es grave lo que dice la palabra de Dios aquí. El apóstol Pablo pregunta: bueno, entonces, ¿por qué no sufres más bien el agravio? Sufrir el agravio significa no ponerme a pelear para defenderme. Eso es sufrir el agravio. ¿Por qué no sufres más bien el ser defraudados? Entonces, eso significa no ponernos a pelear por o con aquella persona que nos ha defraudado. Simplemente dejar eso en las cosas de Dios y ya, seguir nuestro camino, seguir edificándonos y seguir edificando a otras personas, llevándoles el Evangelio. Amén. Este es el devocional de hoy. Un abrazo para todos. El Señor me los bendiga enormemente. No se les olvide, Cristo vive.